Chana, lo contábamos hace un ratito cuando damos las noticias. Hoy se va a estar haciendo un evento frente a la pensión familiar del barrio de Barracas. Autoconvocadas se van a reunir allí para pedir justicia porque, bueno, ayer confirmaba el Ministerio de Salud porteño la muerte de Andrea Amarante, otra de las víctimas del ataque de odio en esta pensión familiar del barrio de Barracas, que estaba grave, muy grave, internada en el hospital Pera con un 75 el cuerpo quemado, y esta es la tercera víctima fatal a manos del lesbicida Justo Fernando Barrientos. Desde la ciudad de La Plata, de venganza afectiva van a ir hasta allí. Estamos en comunicación en este momento con Chana Dicieri para que nos cuente un poco al respecto de esto. ¿Qué tal? Buen día, Chana. Acá Luquitas y Clara, te saludamos. Hola Clara, Lucas, buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos en principio. Bueno, teníamos entendido que desde Venganza Afectiva van a estar ahí, van a estar reunidas pidiendo justicia por estas tres compañeras fallecidas durante el fin de semana. Sí. Hoy, en realidad, no solamente Venganza Afectiva, sino otros colectivos LGTB y compañeros que tengan ganas de salir para Barracas. Nos vamos a estar concentrando a las 4 de la tarde para salir en tren, medio en manada, para no ir soles, hacia Barracas, para acompañar la actividad que se va a hacer hoy, que como vos bien decías, tiene por objetivo en principio eh, exigir justicia por las compañeras asesinadas en este crimen de lesbo-odio y además también visibilizar eh, fuertemente, ¿no?, las identidades y las violencias que sufrimos por ser lesbianas, gays, trans, travestis, personas binarias, ¿no? Una cosa que nos parece importante destacar es que de alguna manera el colectivo no tiene una posición punitivista sobre la situación porque entiende que que este tipo de crímenes tiene que ver con una conducta que va más allá en sí del crimen, ¿no? Que es una conducta que es cultural y que necesitamos modificar a conciencia como sociedad, ¿no? Entendemos que ahí hay roles diferentes, está el rol estatal y de alguna manera nos parece importante también marcar ahí las condiciones en las que vivían las compañeras, totalmente precarizadas, en una situación económica totalmente vulnerable. Una de ellas, Andrea, que falleció lamentablemente ayer, ya había tenido, digamos, en su vida un episodio también trágico, vinculado a Cromañón, y nunca el Estado, digamos, en esa historia de vida había podido resarcir y reparar, digamos, todo lo que había sucedido en esa época, y ahora termina en este crimen trágico, eh, falleciendo ayer al mediodía, ¿no? Ajá. Chana, ¿cómo leen esta situación actual de violencia, no solamente contra estas compañeras, sino un ataque cotidiano contra las personas de la comunidad LGBTIQ+? Mira, nosotros lo leemos con gravedad. Desde el regreso de la pandemia, primero hay que decir que la ciudad de La Plata particularmente es la primera ciudad del país con más crímenes de odio contra compañeras trans travestis, y eso hay que decirlo. Eh, Esto es una cifra que se ha construido históricamente, digamos, no es algo que se ha construido en pocos meses. Claro. Pero sí nos parece importante, como ustedes decían, que obviamente hay contextos donde los discursos de odio fogonean más este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante también marcar que como colectivo LGTB se padece y se sufre la violencia a nivel estructural por parte del Estado, por parte de las instituciones y también por las prácticas sociales, ¿no? Desde familiares que expulsan a las trabas de chicas por ser trabas, las escuelas por lo mismo, digamos, ¿no? El hecho de ser travesti hace que travesti, marica, lesbiana, que las prácticas dentro de las instituciones sean expulsivas y discriminatorias, ¿no? Entonces el efecto a largo plazo es ese. En los últimos años particularmente se han incrementado los crímenes de odio y también entendemos que tiene que ver con una avanzada discursiva de la derecha sobre las identidades en general, ¿no? Digo, desde el 2006 para acá hay un estudio que dice que las iglesias
evangelistas y católicas, digamos, han tenido una estrategia comunicacional y política para avanzar contra nuestros derechos, ¿no? Y visibilizarnos en lugares que creíamos ya un poco desterrados, no olvidados, porque siempre hemos padecido violencia como parte del colectivo, pero sí, digamos, una intención de volver a meternos en el closet, en la cárcel, a patologizarnos, a decirnos que estamos locos, que estamos mal, que estamos depresivos. Bueno, lo que pasó con Márquez hablando la otra vez al micrófono en el programa de Ernesto Tenenbaum, ¿no? Lo Sí, demuestra muy clarito, digamos. Es todo ese discurso reaccionario que pretende volver a meternos al closet y justo. al cual nos vamos a seguir revelando, ¿no? Chana, te iba a preguntar por eso, digo, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación en todo esto? Porque parece que estamos asistiendo a una nueva época donde, bueno, está permitido decir todo y que hablemos y no, y claramente hay cosas que ya a esta altura del partido deberían ser intolerables, como vos mencionabas. Totalmente. Pero de alguna manera, en el programa de Ernesto Tenenbaum, él lo que planteaba, como lo planteaba entre comillas, como un periodismo objetivo, como bueno, abrir el micrófono a ese señor que no paró de destilar odio desde que se sentó en el micrófono hasta que se fue, para que la gente se enterara quién era, como si este señor no tuviera un lugar hegemónico, digamos, ¿no? O sea, el chabón tiene recursos, es mano derecha del presidente, le escribe una biografía que además es mentirosa, y él cree que desde el periodismo tiene que darle voz. O sea, lo dibuja con eso, y a nosotros lo que nos parece grave fue el abordaje que tuvo, digo, más allá de que supongamos que vos quieras igual dialogar con ese sector, que además Ujú. sabés que va a ser odiante, mínimamente tener argumentos para refutar todas las mentiras que dijo ese señor, porque dijo desde que incrementaban la tasa de suicidio, la tasa de consumo sobre las sustancias, solo por ser lesbiana, gay, trans, así, ¿de dónde sacó esos números, digamos, ¿no? O sea, una construcción discursiva que nadie de esa mesa refutó y que de alguna manera reprodujo todas las lógicas de la violencia en la misma radio, que además es una radio es tilada de progresista, digamos. Romina Mengel le preguntó a alguien si él prefería que su hijo fuese si estuviese de novio con una mujer o con un varón, ¿no? Ese tipo de preguntas que ni siquiera se hacían antes, porque antes estructuralmente estaba mal visto, digamos, ¿eh? Claro. Entonces se empezó a preguntar para empezar a cuestionar esa norma que decía que vos no podías estar. Entonces ahora estamos retrocediendo en el discurso y lo que nos parece grave es el abordaje mediático que tienen estas situaciones, eh, sabiendo que además Argentina tiene, ¿no?, una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, de alguna manera ha cuestionado y ha estructurado, digamos, una forma nueva de comunicar, porque está re claro que para cambiar la sociedad y para vivir en una sociedad más justa tenemos que poder construir mínimamente un discurso que prefigure una sociedad más humana, más compañera, donde todas las existencias puedan coexistir, y donde básicamente se erradique la violencia sobre el otro por ser diferente. Ajá. Ujú. Estamos en comunicación con Chana Dicieri de Venganza Afectiva, quienes hoy van a estar autoconvocadas ahí y se van a reunir para pedir justicia en el barrio de Barracas por estas tres mujeres lesbianas que fueron asesinadas durante la semana pasada. Justamente hablabas del caso de este hombre que fue a lo de Ernesto Tenenbaum, y en el fin de semana leía el suplemento de las 12 que decía justamente Ernesto Tenenbaum lleva esta personalidad a su mesa y después no habla de lo que pasó con estas tres compañeras. ¿Cómo crees que fue el tratamiento mediático de este caso en particular? Digo, ¿se visibilizó? Nosotros venimos siguiendo todas las notas porque a raíz de todo esto se armó un grupo muy masivo de más de 500 compañeras de todo el país, y hay un grupo que se dedica a hacer como un seguimiento de todas las notas que están saliendo a nivel federal. La verdad que el tratamiento en general es malísimo y es violento, digamos, ¿no? Ninguno está pensado, excepto de aquellos medios de comunicación más cercanos, digamos, a los colectivos, a los procesos de lucha en general, como pueden ser radios que no son no sé, las 750, las más escuchadas, digamos, Claro. Las la Urbana comerciales. Play, digo, las comerciales, que son ese tipo de radios han tenido tratamientos que fueron muy pésimos, excepto aquellos que han llevado a compañeras específicas como Mariana Carvajal, a Ana Luciana Pecker, digo, personas específicas que ya
saben cómo ordenar la información, saben qué es lo que hay que decir para segregar la violencia, para combatir el odio, pero en general el tratamiento ha sido malo y ha sido reproductor de toda esta violencia, ¿no? Como si no importara la historia detrás de lo que se cuenta, ¿no? Esta cosa medio amarillista, recortada, con la que tenés que salir a decir algo porque es algo del momento, y también plantear que es algo que se está haciendo desde el activismo, ¿no? O sea, porque este crimen sucedió el lunes de la semana pasada y estuvimos toda la semana construyendo comunicacionalmente una estrategia para visibilizar esta situación, porque los primeros días no se mencionaba, los primeros 3 días casi ningún medio de comunicación levantó una nota, hasta que las redes que se fueron tejiendo, digamos, lograron un poco romper ese cerco mediático, porque así funciona, digamos, la comunicación hegemónica, ¿no? Segregando todo aquello que no interesa. Por eso en el programa de Ernesto todavía no convocaron a ninguna compañera o compañero para hablar. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ojo con este tipo de discursos en el que, bueno, dejamos que hable todo el mundo y lo único que se hace es reproducir la violencia, ¿no? Eso es lo que nos parece muy grave. Chana, hablábamos también, mencionabas esta cuestión histórica, ¿no?, que existe detrás de los discursos de odio, y te quiero preguntar por el rol de la justicia. Digo, ¿cómo se ha ido dando eso en el ámbito de la justicia? Si se ha creado con el pasar de los años alguna carátula especial para la calificación de este tipo de crímenes y de actuaciones, o si esto, como sucede en muchos ámbitos, sigue haciendo mella dentro de la justicia. Mira, desde el asesinato a Diana Zacayán, que fue la primera sentencia que salió en este país, con carátula de crimen de odio, digamos, con homicidio por un crimen de odio, en este caso fue un travesticidio, excepto ese caso, digamos, en general cuesta mucho que además la justicia tenga una perspectiva de género en la que aborde, digamos, este tipo de crímenes. En general no ha habido un gran avance, no ha habido, más allá de la ley Micaela, digo, que de alguna manera obliga a los funcionarios a estar formándose permanentemente con perspectiva de género, digamos, eso no ha modificado en general la incidencia que ha tenido. Sí, lo que ha permitido es que, obviamente, aquellas personas, digamos, que sí tienen ganas de debatir, es la herramienta necesaria para aquellas personas que van a decir a la justicia, tanto defensores como fiscales, como abogados, es como la única herramienta que tienen para ir a combatir y a pelear por esa integración o por ese cambio de perspectiva, digamos. Pero en general está costando bastante, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, eso en cuanto a lo jurídico, y si hablamos en cuanto a, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, que está aprobada desde el 2006, pero sin embargo no tiene una implementación efectiva. Han pasado muchos años de la implementación de la ley y tiene mucha resistencia. Entonces, los procesos culturales son mucho más largos y llevan años. Entonces, es muy importante para eso tener un Estado que realmente genere política pública permanente para poder lograr no solamente la implementación, sino ese cambio social que queremos, ¿no?, para construir esa humanidad más humana, si se quiere, ¿no? Claro. Chana, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. A ustedes, que tengan buen día. Muy amable, un abrazo. saludo. Chana Dicieri de Venganza Afectiva era con quien conversábamos, porque hoy se van a estar movilizando al barrio de Barracas para pedir justicia por las 3 mujeres lesbianas asesinadas esta semana por un ataque de lesbo odio.